así. Vamos a hablar con Carlos Zavala, con Damián Rebelli, ellos son hombres de la casa. Gracias por haber venido a los dos. Bien. Nos pareció un buen momento para charlar juntos acerca de este tema. ¿Cuáles son las responsabilidades al momento de la construcción y qué pasa después? Digo, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque mucho de esto también deja enseñanza, ¿no? Digamos, no solo está lo que el Estado podría haber hecho y no hizo, sino también a las cosas que uno debería tenerse teniendo en cuenta que evidentemente climatológicamente hay cambios. Sí, sí, absolutamente. ¿No? Yo creo que hay varias de las cosas las vinimos anunciando en el programa, lamentablemente, y ocurrieron tal como lo habíamos previsto, con lo cual muchas veces cuando uno escucha a los gobernantes decir esto fue imprevisto, no fue imprevisto. Es decir, lo que tal vez la magnitud fue mayor de la calculada, pero no era un hecho imprevisto. Es decir, de hecho, el propio jefe de gobierno había dicho en la anterior inundación en diciembre, tenemos 10 más por delante, sí. Y le vino solamente una. Sí. Entonces, no era que fuera imprevisto. Y lo mismo para la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos del tema de las inundaciones en los campos de la provincia de Buenos Aires, tocamos un tema en ese momento que dijimos que el drenaje del Salado estaba siendo cortado en cierto modo por las construcciones inmobiliarias que se hacían en la costa, que eran hechas sin una planificación urbana adecuada y que estaban interrumpiendo los cauces de agua natural, por lo tanto creaban embalsamiento. Esto mismo ocurrió ahora, es en La Plata, y seguramente Damián lo va a poder explicar un poco mejor, varias de las críticas que hay, y una crítica muy fuerte fue hecha por la propia Universidad de La Plata. La Universidad Nacional de La Plata, en la cátedra de hidrología, se quejó de que estaban por lo llamó urbanización irresponsable. Dijo que había construcciones hechas en los mismos cauces de los ríos, sí. De los arroyos, perdón, son arroyos los que hay ahí, que son el desagüe natural. Claro. Es decir, construyen el distribuidor, sí. Construyen la autopista, construyen los barrios. Es decir, la construcción de barrios le quita absorción de la lluvia, digamos, claro. ¿No? Si la tierra, no es lo mismo el cemento que la tierra, digamos, la absorción, hay que canalizar eso, y eso no estaba previsto, digamos, que naturalmente el agua iba a ir sobre ese tipo de cauces, de modo tal de llegar a desembocar o por lo menos aliviar sí. La inundación. También son los mismos los que habilitan sobreconstruir en determinadas zonas, los que tienen a priori, antes que nadie, la información de que, como vos decías, cuando Macri dijo, van a venir 10 tormentas como esta. Y sin embargo, en algunos de los lugares, más allá de que la construcción es desarrollo, digamos que es una de las principales industrias, lo que quieras, yo te quisiera contar, sí, no, el problema no es la sobreconstrucción, sino, como me sumo a Carlos, el tema de la planificación de cómo se va distribuyendo esas construcciones y de qué tipo son. Yo quisiera contar un poco por qué se inunda Buenos Aires o por qué se inunda, por qué existe inundación en este caso, que es muy simple. Vos tenés, el problema no es el cielo, es la tierra. O sea, el problema no es arriba, es abajo. Sí. Entonces cuando escucho a gente o a políticos que dicen, no, porque llueve más que... Mira, la lluvia esta sucedió hace 100 años, sucedió hace 60, va a seguir sucediendo. No es que hay un cambio climático que ahora hace que llueva muchísimo más. El problema está en la superficie, que la superficie cada vez es más impermeable. Cuando vos asfaltás, cuando vos construís un estacionamiento, cuando vos construís un edificio, lo que estás haciendo es impermeabilizando la tierra. Sacando la absorción. Absolutamente. Sumado a un cambio que existe realmente. Ok, existe, pero no es el factor clave. El factor clave es la impermeabilización del suelo que no está planificado en temas de sustentabilidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El agua tiene que salir por algún lado. Y lo que nos pasa a nosotros en Buenos Aires es que la sudestada genera un tapón hídrico. Entonces, cuando la ciudad tiene drenaje, lo que pasó ahora es que el drenaje, al venir una especie de contracorriente en el río, hace que no se pueda ir el agua y quede estancada en la ciudad. ¿Por qué? Porque está pensada la ciudad para que todo se vaya hacia el río. ¿Por qué? Porque se ha impermeabilizado toda la ciudad. Pero acuérdate siempre, el problema de las inundaciones en Buenos Aires son de las construcciones en general, me sumo a lo que dijo Carlos, en cuanto a los lechos de los ríos, pero es que se impermeabiliza el suelo. Está bien, pero entonces vuelvo a mi pregunta. Traemos soluciones igual, te pregunto.
hay una, digamos, si impermeabilizás menos, te das más capacidad. Si pones menos cemento, das más posibilidad de que la tierra absorba. Ok, el problema no es poner menos cemento, es ver qué cemento poner, es ver cómo distribuís el agua esa que te sobra, cómo son las construcciones. O sea, yo te traje una lista de soluciones como por ejemplo son revestimientos para pisos permeables que tienen como agujeritos para que drene, las veredas podrían ser permeables, los asfaltos. Los gobiernos porteños, digamos, tanto el gobierno de Ibarra como el gobierno de Macri después se esforzaron mucho por asfaltar, y hoy decimos, ¿por qué no estarán los adoquines que permitían que el agua corriera más, no? Lo que pasa es que hay adoquines que son cementicios, sí, que no son pétreos, que permiten que el agua absorba, que no sé por qué no se pone. Vos me preguntás sí, por qué, porque, o sea, entiendo que el adoquín no se ponga porque el auto te hace truc, 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 pero el adoquín de cemento, que es el intertrabado, que se usa en un montón de ciudades en el conurbano bonaerense, permite que el agua se filtre y encima lo podés sacar, lo podés poner, eso. Pero bueno, si vos me preguntás por qué, no sé, habría que preguntarle a Macri, Ibarra sí, y a todas las políticas. Yo creo que la ciudad merece una discusión de entrar en una etapa de sustentabilidad urbana y eso estamos súper lejos porque ni siquiera está en agenda. A ver, ahora vamos a repasar algunas de las soluciones que vos traías, Carlos. Te quiero preguntar cuáles son los puntos a tener en cuenta de a quién más, para esto que se viene. Vos dijiste, vino una sí, de esas 10 que anunció Macri. Sí, tenemos una ventaja y es que está, digamos, culminando su ciclo lo que es la corriente del Niño, sí, que es la Macri lluviosa, pensó que había culminado antes, igual, sí, porque lo agarró afuera. Claro. Esa termina para junio más sí, o menos, así que estamos ya en los finales de esta campaña, de esta corriente, y viene un poquito, y ahora viene la corriente de la Niña, que es de seca. Entonces es una etapa para aprovechar para esto. Pero yo creo que el tema pasa por una planificación urbana hecha con responsabilidad, donde no, digamos, esté manejado a partir del bien público y no del negocio inmobiliario. Es decir, este es uno de los temas importantes. El uso del suelo, como bien estaba marcando Damián, digamos, la planificación sobre el uso del suelo es una cuestión muy elemental en esto. Yo tengo miedo de que todo se centre, como parece ser que están haciendo, en esta discusión sobre si me dieron el aval, no me dieron el aval, como si el entubamiento del Vega y del Medrano fuera suficiente para solucionar el problema. No lo es. No lo es. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un cambio en este tipo de conciencia. Otro tema digamos que que el gobierno no termina de tomar conciencia, que lo acaba de mencionar un entrevistado, un psicólogo discapacitado que estuvo aquí en el programa, es el tema de la respuesta en el sentido de cómo el Estado debe estar presente en estas circunstancias. Sí, claro. Es decir, no ¿Cómo se responde ante la crisis? Exactamente. Vos sabés que desperdiciamos nuestros propios programas. Es decir, Argentina vende en el mundo, digamos, literalmente lo vende. Es decir, es muy conocida, muy reconocida sí, internacionalmente por un programa que tiene que se llama En apoyo en salud mental y psicosocial post-desastre. Sí. Bueno, pareciera que todos los funcionarios de gobierno, y estoy hablando desde la presidenta, el gobernador, la ministra de Desarrollo Social... se les escapó. Nunca se enteraron, los funcionarios de gobierno de la ciudad nunca se enteraron. Yo la escuchaba hablar a María Eugenia Vidal el otro día. No se enteraron de ese programa existe y es programa donde hay profesionales de la nación, de la municipalidad y de la provincia, trabajando en eso, que es lo que te dice qué es lo que tenés que hacer y qué no hacer con relación a la víctima de un desastre. Pero me interesa sí el tema de las políticas públicas. Digamos, hay planes internacionales para convertir a las ciudades en ciudades resilientes, que es una palabra muy interesante, que es para adaptarse a una nueva realidad. Sí. Esta realidad tenemos una situación de mayor inundación, una construcción distinta de la que teníamos hace 50 años, que es cuando se planificó el tema hídrico de la ciudad, digamos hace 50 años. La ciudad cambió sí, para claro, eso y por lo tanto cambió, como decía Daniel, la impermeabilización del suelo, por lo tanto hay que hacer políticas nuevas, adoptando esta situación y conociendo también cómo son las nuevas construcciones, cómo son la recuperación, porque por ejemplo el adoquinado que estabas nombrando, la cuestión rocosa, digamos, la roca
en Centroamérica, a raíz de justamente de las problemáticas que ellos tienen con climáticas, están recuperando la roca. Claro. E incluso en algunos lugares están recuperando el adobe para la construcción. Volver al origen, ¿no? Me parece digamos digamos, tampoco es todo lo anterior es bueno, claro, sino obviamente. Simplemente adaptar aquellas cuestiones que eran buenas, poder volverlas a adaptar y ponerlas en los códigos de planeamiento urbano. Es decir, cuando vos pones una exigencia, no solamente pongas cuánto tiene que medir el ascensor, sino además que pongas este tipo de condiciones para orientar el tipo de después cosas tan básicas como que los sumideros estén limpios, estén destapados, que las ramas de los árboles, con lo que tardan en poderte un árbol, en una tormenta te agarraron todas las ramas, o sea, tardan otra semana más en levantarte las ramas de los árboles caídas. Ese no sería el problema, si la ciudad no fuera tan impermeable. ¿Me explico? A ver, vamos con las soluciones. Bueno, yo te traje 4 puntos. Las primeras son soluciones de superficie, que tienen que ver con, por ejemplo, que la vereda sea absorbente, que tu patio sea absorbente. ¿Cómo que es un patio, una vereda absorbente? Claro, le sacás la vereda y le pones este adoquinado que es intertrabado, que lo que hace es permitir que el suelo, que el agua llegue al suelo y filtre. Es súper simple, no es nada complicado. Esa es una solución. Después tenés el tema de pulmones, o sea, que el pulmón de la manzana no esté impermeabilizado con políticas, como decía Carlos. Por ejemplo, que vos no puedas ocupar el 100% del terreno para no puedas poner medianera fondo con fondo, eso sería... Sí podés, pero que el suelo de tu patio tenga drenaje. Claro. Que no lo pongas, que no lo termines poniendo todas baldosas que en definitiva lo que hacen es sacar el agua de tu lote para llevarla al pluvial de la vereda. Claro. Entonces que tu loteo, que tu propia propiedad tenga un nivel de absorción en definitiva de lo que junta tu techo. Claro. Si eso no se va a la vereda, ya tenés el 60% de la solución del problema. Claro. El tema es que es una solución que imagínate que en todos los edificios habría que haberlo hecho. No solamente edificios, casas, los estacionamientos. ¿Vos sabés lo que es un estacionamiento que de repente te cubren, no sé, 600 metros cuadrados con un parabólico? Sí, claro. Todo eso va a la vereda. Entonces la pregunta es, ¿por qué el privado no tiene un índice de infiltración, de una absorción, que haga que su propio lote absorba ese terreno? Así que todo el tema de infiltración. Y después todo lo que es tendencia de sustentabilidad urbana, como por ejemplo son los lechos abiertos. Por ejemplo, los ríos acá están todos entubados. Eso es carísimo, es antisustentable, es sucio, se te tapan los sumideros. Bueno, por ejemplo, cuando Córdoba, decimos río entubado. Sí, el Maldonado, el Medrano, como dice. O sea, lo que haces es, había un río y lo pusieron adentro de un tubo y para arriba pasa una calle. Claro. Bueno, por ejemplo, Córdoba tiene un desarrollo interesante de sustentabilidad con el río Suquía, que está todo a cielo abierto, entonces cuando se desborda, tapa sus bordes. Y cuando está en momento con poca agua, tenés todo un parque urbano para jugar. Eso se puede hacer en las plazas también, o sea, las plazas podrían ser reservorios de agua para contingencias como esta. O sea, a ver, a grosso modo, Palermo, ¿entendés? Podría ser más profundo y se podría inundar. Entonces eso sostiene el agua y después se va cuando el río ya no está más la sudestada. Lo que pasa es que son todas soluciones que implican una planificación de la ciudad pensando en el desarrollo sustentable. ¿No? Es que no es ingeniería, es sustentabilidad. O sea, pensar que la ciudad no necesite todas bombas para sacar el agua que nos sobra, que eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, fue lo que se hizo en el Maldonado con Juan B. Justo. No sé por qué Macri no dijo, che, algo hice, porque es verdad que no se inundó. No sé si te acuerdas, pero Juan B. Justo era terrible. Se inundaba. Bueno, lo que se hicieron fue una inversión hídrica enorme. Se armaron unos reservorios gigantes bajo tierra. Entonces, cuando el Maldonado desborda, va toda esa agua, esos reservorios gigantes que son metros y metros y metros y metros, plata, millones de dólares metidos ahí, y después se bombean. O sea, una vez que ¿cómo se llama? Se inundaron esos reservorios, se bombea al río. Bien, bueno, es digamos, caro. Hay que pensarlo, digo, la ingeniería en función de encontrar esas obras que tengan una sustentabilidad que... Acordate siempre, sustentabilidad es una palabra súper linda. Lo que pasa es que hay que...
Hay que sentarse a charlar. Están resueltas la mayoría de ellas desde el punto de vista técnico. Lo que faltan son decisiones políticas para implementarlas, ¿no? Y eso es lo que... Y yo creo que el reclamo de la gente, en general, el grueso del reclamo de la gente es un reclamo político. Claro. Es decir, lo que le están diciendo, no tomaron las decisiones correctas, claro, se distrajeron en otras cuestiones y nosotros terminamos con muertes. Claro. Bueno, porque muchas veces, y ya tenemos que cerrar, porque muchas veces, la otra vez lo decíamos con Pablo, son las obras que lucen otros gobiernos, claro, ¿no? Lo que no se ve ahora ya en lo inmediato, y bueno, ¿para qué que lo haga el próximo? Igual, ¿no? En ese sentido creo que coincidimos con Carlos, el tema de necesitamos pensar una nueva ciudad para encarar los próximos 50 años, y te juro, no está siquiera en agenda reformas urbanas claves y grandes que hagan a la sustentabilidad un eje de conducta urbana. Gracias, Damián. Gracias, Carlos.